Pero por favor, eso si sabía algo, avísame. La mujer que ves llorando desesperadamente en pantalla acaba de terminar con la vida de su esposo. Lo que nadie sabía es que sus lágrimas eran una fría actuación. Ella misma planificó uno de los crímenes más perturbadores de todo Chile. ¿Te imaginas que la persona que juró amarte sea la misma que planee y ejecute tu muerte? Esta es la perturbadora historia del profesor Nivaldo Villegas. Yo soy Connie Iribarren y sean todos bienvenidos a Cara Oculta. Este hombre era Nivaldo Villegas, un querido profesor de computación de 41 años, recordado por su comunidad en Villa Alemana como un hombre intachable, noble y generoso. Todo comenzó en el año 2009, cuando Nivaldo dictaba un taller comunitario. Ahí fue donde conoció a Joana Hernández, una mujer de 23 años que estaba casada y tenía 2 hijos pequeños. Lo que parecía un encuentro casual, en realidad germinó bajo la sombra del engaño. Mientras asistía a las clases de computación, inició un romance secreto con el profesor, traicionando así al padre de sus hijos. Cuando Joana decidió abandonar a su primer esposo para mudarse con el profesor, él la recibió con los brazos abiertos. Quienes conocieron la historia aseguran que él no hacía ninguna diferencia. Crió y protegió a los hijos anteriores de Joana como si fueran suyos. Y más tarde la felicidad pareció completarse, cuando nació la hija que tuvieron en común. Buscando lo mejor para ella, Nivaldo le financió los estudios para convertirse en auxiliar de enfermería. Años después, la propia Joana, estando ya condenada, admitió en una entrevista que Nivaldo era un hombre extraordinario y un padre excelente, un esposo ejemplar que la amó hasta el final. Pero fue justamente durante ese periodo de estudios donde todo cambió. Mientras realizaba sus prácticas hospitalarias, Joana conoció a Francisco Silva, un paramédico que se convertiría más tarde en su amante. A partir de ese momento, ella comenzó una doble vida, engañando al profesor de exactamente la misma forma en que habría engañado a su primer esposo. Con el paso de los meses, Joana consolidó una relación paralela con Francisco Silva. Años después, ya tras las rejas, ella misma confesó que mantenía una doble vida afectiva con ambos hombres. Lo más perturbador es cómo justificó su infidelidad. Cuando fue consultada, ya estando en prisión, sobre por qué hizo lo que hizo, aseguró que no se acordaba bien y argumentaba que estaba completamente manipulada por su amante, una excusa que los peritos no tardarían en desmentir. Lo más siniestro ocurriría a puertas cerradas. La idea de eliminar al profesor provino inicialmente de Francisco Silva, quien incluso le sugirió a Joana la opción de contratar sicarios. Sin embargo, ese plan cambió drásticamente debido a un violento incidente. Joana había intentado autolesionarse consumiendo una gran cantidad de pastillas y provocándose lesiones en los brazos. Al observar los fuertes efectos del clonazepam en el cuerpo, a la pareja se le ocurrió una idea perturbadora. Decidieron que ese sería el método perfecto y silencioso para acabar con Nivaldo Villegas. Todo se ejecutó fríamente la noche del 10 de agosto del 2018. Joana citó al profesor en su propia casa, bajo los pretextos del cumpleaños de ella. Nivaldo, sin sospechar nada, la recibió. Ella, utilizando sus conocimientos de enfermería, molió secretamente una fuerte dosis de clonazepam y la mezcló en la bebida del profesor. El medicamento hizo efecto rápidamente, dejando a Nivaldo completamente indefenso y adormecido en su cama. Y según los escalofriantes relatos de Joana, las últimas palabras de él hacia ella antes de perder el conocimiento fueron irónicamente: "Te amo". Fue en ese instante, durante la madrugada del 11 de agosto, cuando la trampa se cerró por completo. Francisco Silva ingresó sigilosamente al domicilio, con la víctima totalmente incapacitada para defenderse. Le propinaron una herida cortopunzante en el tórax que terminó con su vida de forma inmediata. Pero lo peor aún estaba por venir. Lejos de detenerse, la pareja trasladó el cuerpo hacia una desolada quebrada en el sector de Laguna Verde en la región de Valparaíso. Su plan inicial era tirarlo ahí, pero el pánico los consumió. Horas más tarde, temiendo que el cadáver fuera descubierto, regresaron al lugar para realizar un acto macabro: el descuartizamiento. Durante todo el juicio, ninguno de los dos asumió la responsabilidad total de este horror. En su lugar, se desató una cobarde guerra de acusaciones cruzadas. Joana declaró que ella jamás tocó el cuerpo y apuntó a Francisco como el único autor.
Por su lado, Francisco relató una versión completamente opuesta, asegurando que fue la propia Joana quien ejecutó la peor parte. Lo único que se pudo comprobar fue que el cuerpo de Nivaldo fue fragmentado para poder ocultar el crimen. Los restos fueron introducidos en bolsas plásticas y para asegurarse de que el secreto quedara sepultado para siempre en el fondo del mar, les añadieron un peso extra, mancuernas y pesas para hacer ejercicio. Con el cargamento ya listo, se adentraron en las costas de Valparaíso y arrojaron las bolsas al mar. Pensaron que las profundidades del mar borrarían toda evidencia de su macabro crimen. El 15 de agosto del año 2018, la perturbadora realidad flotó a la superficie. Un grupo de turistas divisó un torso humano flotando en las cercanías del Muelle Prat. Las pericias de ADN confirmaron que pertenecían al querido profesor Nivaldo Villegas. Mientras la familia se desgarraba por el dolor, la actitud de Joana Hernández alcanzó niveles perversos de cinismo. Lloraba y mostraba desesperación por no saber sobre el paradero de Nivaldo, sabiendo perfectamente que ella junto a su amante lo habían desvivido. Pero la tecnología terminó por sacar a la luz todo lo que hicieron. Al revisar los teléfonos de los sospechosos, la PDI encontró la prueba definitiva de la emboscada. La noche del crimen, Joana había citado a Nivaldo con la excusa de celebrar el cumpleaños de ella, mientras Francisco esperaba a solo unas cuadras de la casa. Ella drogó al profesor con clonazepam y una vez que él se quedó completamente inconsciente en la cama, ella le tomó una fotografía y se la envió a su amante. Esa imagen era la macabra señal acordada para que Francisco ingresara al domicilio a ejecutar el acto final. Para desviar las sospechas, a las 3 de la mañana, Francisco Silva se vistió con las ropas de Nivaldo y utilizó sus tarjetas bancarias para retirar dinero en un cajero automático, intentando simular que el profesor aún seguía con vida. Un plan que para ellos parecía perfecto, pero que dejaría los cabos sueltos necesarios para su caída. El 22 de agosto, acorralados por sus propios registros digitales, ambos fueron detenidos. Pero la codicia no se detuvo ahí. Lo que terminó por horrorizar a la opinión pública fue que a los pocos días de cometer el crimen, Joana Hernández inició los trámites legales para solicitar la posesión efectiva de los bienes del profesor. Su objetivo era macabro, quedarse con la casa y el patrimonio del hombre al que acababa de quitarle la vida. Lo que más impactó a todo un país no fue solamente la brutalidad del acto, sino la absoluta frialdad emocional de ambos asesinos. Durante las declaraciones exhibieron conductas mitómanas, rasgos marcadamente narcisistas y un egocentrismo perturbador, intentando culparse mutuamente hasta el último segundo. El diagnóstico para Joana Hernández fue una estructura de personalidad borderline o límite. Clínicamente, su afección es de origen principalmente mental y conductual, una forma desadaptativa de relacionarse con el entorno basada en el egocentrismo y en el utilitarismo. Para ella, las personas no son seres humanos, son herramientas. Sus intentos previos de autolesión no eran psicosis, sino mecanismos extremos de manipulación para controlar a su entorno. Nivaldo dejó de serle útil el día en que ella consiguió un título y a otra pareja. El caso de su amante nos lleva a un escenario clínico completamente diferente. Los peritajes del Servicio Médico Legal diagnosticaron a Francisco Silva con un trastorno grave de personalidad de tipo antisocial y con marcados rasgos psicopáticos. Y aquí debemos hacer una separación fundamental, porque existe una confusión muy común. Pensar que un antisocial y un psicópata son exactamente lo mismo, pero no lo son. El perfil antisocial suele actuar por impulsividad, es errático y desafía las normas, no mide las consecuencias inmediatas de sus actos. En cambio, el psicópata es minucioso, frío, calculador y planifica cada paso con paciencia y carece de empatía. Lo verdaderamente perturbador de Francisco Silva es que convivían ambos rasgos en una sola persona. Su parte psicopática le deparó la frialdad necesaria para planificar una emboscada milimétrica junto a Joana, coordinar las señales y viajar con absoluta calma a esconder los restos. Pero su parte antisocial e impulsiva brotó en la brutalidad del acto mismo, en el ensañamiento al quitarle la vida y en la drástica decisión de descuartizar el cuerpo, solo por el pánico ciego de ser descubierto de inmediato.
Francisco Silva demostró ser una combinación letal: la inteligencia calculadora para diseñar un crimen y la impulsividad desalmada para ejecutarlo. Criminológicamente, el caso del profesor Nivaldo es el ejemplo perfecto de una simbiosis criminal. Individualmente ya eran peligrosos, pero al unirse se potenciaron de forma macabra. El vacío moral y la manipulación utilitaria de Johanna encontró el brazo ejecutor perfecto en la mezcla psicopática y antisocial de Francisco. Una tormenta perfecta de maldad pura. A pesar de sus intentos por simular locura, la justicia dictó una sentencia en mayo de 2019. Johanna Hernández fue condenada a presidio perpetuo calificado, la pena más alta en la legislación chilena, lo que significa que pasará un mínimo de 40 años tras las rejas. Francisco Silva, por su parte, recibió presidio perpetuo simple, asegurando un mínimo de 20 años. Hoy en día pasan sus días tras las rejas, pero el vacío que dejaron en Villa Alemana jamás se va a llenar. Al final, lo que más duele de esta historia no es solo cómo terminó, sino cómo comenzó. Nivaldo Villegas entregó su vida, su amor, su dinero y su protección a la mujer equivocada. Piensa en esto: las últimas palabras de Nivaldo antes de que el fármaco lo durmiera para siempre fueron un "te amo", irónicamente dirigido a su asesina. En su inocencia, el profesor se durmió sintiéndose profundamente amado por la persona errada, demostrando que a veces el peligro no está afuera, sino que duerme a nuestro lado y compartiendo a veces hasta nuestra misma cama. ¿Y tú, ya conocías este caso? Yo soy Connie Barren y esto fue Cara Oculta. ¿Te gustan los crímenes reales? No olvides seguirme, darle like, compartir y suscribirte. Nos vemos en el próximo caso.